Muchas bendiciones, queridos hermanos. En este momento quiero grabar un tema acerca de lo que se predica acerca del rapto y lo que es el milenarismo. Queridos hermanos, las personas que creen en el rapto usan unos versículos, unos capítulos de la Biblia donde ellos sacan lo que es la prédica del rapto. Pero queridos hermanos, en este momento nos vamos a dar cuenta nosotros mismos si en verdad esta prédica del rapto es algo que lo sustenta la Biblia o es algo que está fuera de lo que es la palabra de Dios, y son personas que tal vez entonces inventan esto del rapto para poder asustar a las personas y poderles decir que se vayan a sus iglesias, porque si no se van a sus iglesias, entonces les va a pasar que Dios los va a raptar, nuestro Señor Jesucristo, y que los que no acepten a Cristo en sus iglesias, ellos se van a quedar y entonces van a ser atormentados, van a pasar por esta gran tribulación. Entonces ellos enseñan, queridos hermanos, que a los cristianos, Cristo va a venir por ellos, los va a raptar y se los va a llevar al cielo. Después de eso, va a venir, van a reinar ellos 1000 años con Cristo, y después va a ser soltado el enemigo. Entonces va a bajar Cristo con su iglesia y va a vencer al enemigo, y entonces será el enemigo echado al infierno junto con el falso profeta y lo que es la bestia. Pues bien, queridos hermanos, vamos entonces a enfocarnos lo que es la Biblia. Vamos a estudiar. Queridos hermanos, ante todo quiero que sepamos que las personas que no son, los hermanos que no son católicos, tienen una manera de escoger los capítulos y los versículos para poder decir algo. Entonces vamos a leerlo de la manera, a estudiar la manera que lo enseñan estos hermanos que no son católicos. Entonces, si nosotros nos dejamos guiar por estas personas, entonces podemos creer que lo que ellos dicen es cierto, pero nosotros mismos lo vamos a comprobar. Veamos, queridos hermanos, los que predican acerca del rapto empiezan en la escritura donde en Primera de Tesalonicenses 4:16 al 17. Veamos lo que dice. El Señor mismo, a la orden dada por la voz de un arcángel y por la trompeta de Dios, bajará del cielo, y los que murieron en Cristo resucitarán en primer lugar. Después nosotros, los que vivamos, los que quedemos, seremos arrebatados en nube junto con ellos al encuentro del Señor en los aires, y así estaremos siempre con el Señor. Palabra de Dios. Si leemos solo este pedacito, queridos hermanos, entonces podemos creer nosotros que estos hermanos tienen razón cuando predican acerca del rapto, porque solo se lee este pedacito. Véanlo, es Primera de Timoteo 4:16 al 17, y entonces hacen una prédica de lo que es este pedacito. Pero nosotros, como católicos que buscamos y que somos muy responsables en nuestra salvación, tenemos que estudiar todo. Recuerden que la primera carta de San Pablo a los tesalonicenses tiene 5 capítulos, pero es una sola carta. Entonces, tiene mucha información, pero nosotros, estudiando toda la carta, podemos sacar todo lo que se refiere a la venida del Señor o a la explicación de cuando el Señor venga. Veamos, queridos hermanos, hasta ahí entra lo que es la enseñanza de los hermanos que no son católicos. Ahora nosotros, como católicos, vamos a empezar en Primera de Tesalonicenses 4:13 y vamos a continuar todavía con el 5. Vean, dice así: hermanos, no queremos que estéis en la ignorancia respecto de los muertos, para que no os entristezcáis
como los demás que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y que resucitó, de la misma manera Dios llevará consigo a quienes murieron en Jesús. Os decimos eso como palabra del Señor. Nosotros, los que vivamos, los que quedemos hasta la venida del Señor, no nos adelantaremos a los que murieron. El Señor mismo, a la orden dada por la voz de un arcángel y por la trompeta de Dios, bajará del cielo, y los que murieron en Cristo resucitarán en primer lugar. Después nosotros, los que vivamos, los que quedemos, seremos arrebatados en nube juntos con ellos al encuentro del Señor en los aires, y así estaremos siempre con el Señor. Consolaos pues mutuamente con estas palabras. Y continuamos, queridos hermanos, con Primera de Tesalonicenses 5:1 en adelante hasta el 9, y dice así: en lo que se refiere al tiempo y al momento, hermanos, no tiene necesidad que os escriba. Vosotros mismos sabéis perfectamente que el día del Señor ha de venir como un ladrón en la noche. Cuando digan paz y seguridad, entonces mismo de repente vendrá sobre ellos la ruina, como los dolores de parto a la que está encinta, y no escaparán. Pero vosotros, hermanos, no vivís en la oscuridad, para que ese día os sorprenda como ladrón. Pues todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día. Nosotros no somos de la noche ni de las tinieblas. Así pues, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Nosotros, por el contrario, que somos del día, seamos sobrios, revistámonos de coraza de la fe y de la caridad, con el yelmo de la esperanza de la salvación. Dios no nos ha destinado para la cólera, sino para obtener la salvación por nuestro Señor Jesucristo. Palabra de Dios. Veamos, queridos hermanos, cuando nos vamos al texto y examinamos el contexto, nos damos cuenta nosotros mismos por la palabra de Dios que la forma que predican, que esto se refiere al rapto, nosotros nos damos cuenta que San Pablo está dando una explicación respecto a los muertos. ¿Por qué? Porque en esos tiempos, queridos hermanos, los discípulos de los apóstoles preguntaban que ellos pues estaban vivos, pero ¿qué pasaría con las personas que ya murieron? Entonces San Pablo les da una explicación, que los que estemos vivos no nos adelantaremos a los que ya murieron. No importa, querido hermano, que muramos, pues imagínense, desde hace 2000 años, cuando Cristo se fue, los apóstoles, los que quedaron después de Cristo, murieron todos. Y asimismo se han seguido muriendo todos los cristianos. Pero sin embargo, queridos hermanos, tenemos la esperanza de que un día, cuando nosotros muramos, entonces estaremos con el Señor. Entonces podemos entender, queridos hermanos, que esto no se refiere a que lo va a venir a raptar en la noche como un ladrón. Es cierto que se menciona que vendrá como un ladrón, pero eso quiere decir, queridos hermanos, que nosotros no sabemos en qué momento nuestro Señor Jesucristo venga. Entonces tenemos que estar esperando, preparados
Por eso dice que aunque estemos dormidos o despiertos, que no importa siempre y cuando nosotros estemos en el caminar con nuestro Señor Jesucristo como verdaderos cristianos. Entonces, en ese momento, cuando el Señor venga, que no sabemos en qué momento viene, nos va a encontrar de la manera que somos aceptados para poder irnos con nuestro Señor Jesucristo, pero no un rapto, sino, queridos hermanos, esto no se habla de un rapto. Veamos, vamos a estudiar de la manera que explicaría un hermano predicando. Entonces, de esa manera nos vamos a dar cuenta cómo es que a nosotros, si no nos damos cuenta, nos engañan, queridos hermanos, y nos hacen creer cosas que no son. Veamos en San Mateo 24, 21 al 22, dice así. Vamos a leerlo al estilo como predicaría un hermano que no es católico. Dice así en San Mateo 24, 21, dice: porque habrá entonces una gran tribulación, cual no la hubo desde el principio del mundo hasta el presente, ni volverá a verla. Y si aquellos días no se abreviasen, no se salvaría nadie, pero en atención a los elegidos se abreviarán aquellos días. Queridos hermanos, hasta aquí le leería un hermano que no es católico y le diría que ellos son los elegidos y que entonces que en atención a ellos el Señor acorta los días. Y entonces para hacer menos ese problema, y vamos a continuar, vamos a leer de esta manera, es como un hermano que no es católico les predicaría acerca del rapto, para que nosotros, queridos hermanos, nos preocupemos y nos demos cuenta que lo que ellos están diciendo es verdad, y luego nos hacen sentir que nosotros no creemos en la profecía de nuestro Señor Jesucristo. Pero veamos, queridos hermanos, nosotros no nos andamos asustando porque nosotros tenemos el conocimiento y la interpretación que viene desde los apóstoles. Estos hermanos no se han querido dejar guiar por la iglesia, por el magisterio de la iglesia, que viene desde los apóstoles. Entonces encuentran la Biblia y la interpretan a su propia manera. Y entonces andan confundidos y confunden a los demás, los asustan para que se vayan a sus iglesias. Veamos, queridos hermanos, sabemos que nadie quiere morir, le tenemos miedo a la muerte. Entonces estos hermanos nos enseñan que ellos, si nosotros aceptamos a Cristo en sus iglesias, entonces nosotros no pasaremos por esta gran tribulación que dice la Biblia. Entonces ellos dicen que a ellos Dios se los va a llevar antes de que pase esta tribulación. Veamos el 24, 29 al 31. Vamos a ir brincándolos así de la manera que nos enseñaría un pastor que no es católico. Dice, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará más su resplandor, las estrellas caerán del cielo y las fuerzas de los cielos serán sacudidas. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y entonces se golpearán el pecho todas las razas de la tierra y verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria. Entonces, queridos hermanos, vamos a continuar el 31. Dice, Él enviará a sus ángeles con sonora de trompeta y reunirá de los cuatro vientos a sus elegidos, desde el extremo del cielo hasta el otro. Palabra del Señor. Esto, queridos hermanos, si nosotros lo escuchamos de una manera que nos va a dar una preocupación, porque estamos leyendo solamente lo que nos asusta, lo que se refiere a la venida del Señor, pero después lo vamos a estudiar al estilo católico para que vayamos entendiendo qué quieren decir estos versículos aislados. Dice así, queridos hermanos, en el 24:37 de San Mateo dice, como el día de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días que procedieron al diluvio, comían, bebían, tomaban mujeres o marido,
hasta el día en que entró Noé al arca. Dice, porque como en los días que precedieron al diluvio, comían, bebían, tomaban mujeres o marido hasta el día en que entró Noé en el arca. Y no se dieron cuenta hasta que vino el diluvio y los arrastró a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, uno es tomado, el otro será dejado. Dos mujeres moliendo en un molino, una es tomada, la otra dejada. Palabra del Señor. Veamos, queridos hermanos, estos versículos los usan los hermanos para querer decir que esto se refiere al rapto, porque dice que dos estarán en un campo, estarán trabajando dos, uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, una será tomada y la otra será dejada. Entonces, queridos hermanos, esto quiere decir que es un rapto. Incluso hay una película que se llama One Day After Tomorrow. Esto quiere decir, queridos hermanos, que va un avión, será quitado el piloto, el avión se va a estrellar. En un carro lo irá conduciendo uno, cuando se va a estrellar porque ha sido quitado el que lo va conduciendo. Entonces, una mamá tiene un niño, lo está cargando, cuando se queda solo con la ropa, el niño se desaparece y todos andan buscando a sus parientes. Entonces quieren enseñar que así será el rapto. Pues bien, queridos hermanos, vamos a empezar a estudiar este capítulo de San Mateo 24 al estilo católico, para que veamos la diferencia que estas dos mujeres, queridos hermanos, que están moliendo en el molino, y una es tomada y la otra será dejada, cuando estudiemos al estilo católico, vamos a estudiar todo el capítulo, nos vamos a dar cuenta que, en resumen, lo que está diciendo es que no porque dos personas estén en la misma situación, quiere decir que los dos están limpios de pecado. Puede ser que uno, queridos hermanos, no se salve. Uno pueda ir a un lugar que no es de salvación, sino sería el infierno. Entonces, dos hombres trabajando, puede ser que aunque estén en la misma situación, los dos no son cristianos, no obedecen a Dios. Puede ser que uno es satánico, puede ser que el otro es una persona que no ha aceptado a Cristo y es un ateo. Entonces, queridos hermanos, no están en la misma situación. Veamos, vamos a empezar a estudiar al estilo católico. ¿Por qué, queridos hermanos? Porque cuando nosotros empezamos a estudiar, tenemos que darnos cuenta, queridos hermanos, que nosotros no podemos solamente aislar unos textos. Tenemos que estudiar todo y empezamos en San Mateo 24, desde el 13 en adelante, y lo vamos a ver que aquí, queridos hermanos, cuando Jesús está explicando esto, no se refiere ni al fin del mundo, ni a una sola cosa. Aquí se refiere, son tres preguntas y vamos a verlas. Dice así, en San Mateo 24, 3 hasta el 44, lo vamos a estudiar todo. Dice así, estando luego sentado en el monte de los olivos, se acercaron a él en privado sus discípulos y le dijeron, dinos cuándo sucederá eso. Una pregunta. ¿Y cuál será la señal de tu venida? Dos preguntas. ¿Y del fin del mundo? Tres preguntas. Veamos, queridos hermanos. Primeramente, para poder entenderlo, queridos hermanos, esto se refiere al templo. Por eso es que tenemos que poner mucha atención cuando se trata de algo que nos dicen. Veamos desde el 1, dice, salió Jesús del templo, veamos, allí está algo que nos está indicando.
Salió Jesús del templo y cuando se iba, se le acercaron sus discípulos para mostrarle la construcción del templo. Pero él les respondió: ¿veis todo esto? Yo os aseguro, no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derrumbada. Entonces, queridos hermanos, ahora ya tenemos un ejemplo de qué vienen ahora las preguntas que se hacen en el 3. Entonces vamos a seguir en el 4, dice: Jesús le respondió. Acuérdense que le hicieron 3 preguntas. Y las 3 preguntas, queridos hermanos, es acerca dice, vamos a leerlo otra vez en el 3, dice: estando luego sentado en el monte de los olivos, se acercaron a él en privado sus discípulos y le dijeron: dinos cuándo sucederá eso. Acuérdense, lo del templo. ¿Y cuál será la señal de tu venida? Acuérdense, 2 preguntas: la señal de la venida de nuestro Señor Jesús y del fin del mundo. Son 3 preguntas. Ahora vamos a seguir. Dice: Jesús le respondió: mirad, que no os engañe nadie. Veamos, queridos hermanos, Jesús constantemente está advirtiendo que no nos dejemos engañar, pero en lo que leímos antes, esto nunca se va a pronunciar. Dice así: Jesús le respondió: mirad, que no os engañe nadie, porque vendrán muchos usurpando mi nombre y diciendo: yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Oiréis también hablar de guerras y rumores de guerra. Cuidado, no os alarméis, porque eso es necesario que suceda, pero no es todavía el fin. Fíjense, queridos hermanos, Cristo está advirtiendo que estas personas van a andar predicando, se van a hacer pasar por él, por cristianos, que van a decir que el fin del mundo ya está cerca, y lo estamos viendo. Es por eso que nosotros tenemos que estar alerta. Jesús nos advirtió todo eso. Continuamos en el 7. Pues se levantarán nación contra nación y reino contra reino, y habrá en diversos lugares hambre y terremotos. Si se dan cuenta, queridos hermanos, todos estos hermanos, cuando sucede algo, empiezan a predicar de esta manera. Pero Cristo nos advirtió todo esto. Continuamos en el 24:8. Dice: todo esto será el comienzo de los dolores de alumbramiento. Entonces os entregarán a la tortura y os matarán. Y seréis odiado de todas las naciones por causa de mi nombre. Muchos se escandalizarán entonces y se traicionarán y odiarán mutuamente. Surgirán muchos falsos profetas que engañarán a muchos. Fíjense, queridos hermanos, todas las advertencias de nuestro Señor Jesucristo, todos estos que profetizan del fin del mundo son falsos profetas. Jesús lo dice. Y engañarán a muchos. Y veamos las señales que van a hacer para que estas personas crean. Pero eso, queridos hermanos, es un engaño para que muchos se van a perder en ese tiempo. Dice: y al crecer cada vez más la iniquidad, la caridad de la mayoría se enfriará. Pero el que persevere hasta el fin, ese se salvará. Queridos hermanos, no nos podemos dejar engañar de estas personas que dicen que el fin del mundo ya es. Nosotros tenemos que perseverar. No nos podemos dejar engañar. Continuamos en el 14, dice: se proclamará esta buena nueva del reino en el mundo entero para dar testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Vean, queridos hermanos, nosotros sabemos que los judíos no aceptaron el evangelio de Cristo e incluso lo mataron, y por eso siguen siendo judíos, porque no aceptaron la buena nueva. Pero cuando ellos acepten que Cristo es el Mesías que ellos esperaban, entonces cuando ya todos
sepan de Cristo, entonces vendrá el fin. Eso es lo que Cristo dice. Y todavía estas naciones no han conocido a Cristo. Veamos en el 15. Cuando veáis pues la abominación de la desolación anunciada por el profeta Daniel, erigida en el lugar santo, el que lea, que entienda. Entonces los que estén en Judeas huyan a los montes. El que esté en el terrado no baje a recoger las cosas de su casa. Y el que esté en el campo no regrese en busca de su manto. Ay de la que esté encinta o criando en aquellos días. Orad para que vuestra huida no sea en invierno ni en el día sábado. Veamos, queridos hermanos, si esto fuera el fin del mundo, si esto hablaría del fin del mundo, entonces, ¿qué importa si la mujer está embarazada? ¿Qué importa si eso sucede en invierno o en el día sábado? A nosotros no nos afecta en nada si sucedería el día sábado. Nosotros sabemos, queridos hermanos, que los judíos son los únicos que el día sábado ellos no pueden hacer nada, no pueden caminar una cierta distancia porque la ley se los prohíbe. Entonces, queridos hermanos, esto no es el fin del mundo. Esto, queridos hermanos, se refiere a la destrucción del templo. Dice así: porque habrá entonces una gran tribulación. Veamos, queridos hermanos, cuando les hablé allá de la gran tribulación, no tenemos una explicación porque solo hablamos de eso. Pero ahora estamos viendo y estoy explicando que esta gran tribulación no es el fin del mundo. Veámoslo. Porque habrá entonces una gran tribulación, cual no la hubo desde el principio del mundo hasta el presente, ni volverá a verla. Y si aquellos días no se abreviasen, no se salvaría nadie. Pero en atención, a los elegidos se abreviarán aquellos días. Entonces, si alguno dice: mirad, el Cristo está aquí o allá, no lo creáis. Vean, queridos hermanos, en esos tiempos, cuando sucedió la destrucción del templo, fue en el año 70, como más o menos unos 35 años después de Cristo, después que Cristo resucitó y se fue al cielo. Entonces, dicen que fue tan grande esos tiempos, tan fuerte esa tribulación, que las mujeres llegaron a comerse a sus propios hijos o las heces de los animales. Entonces, queridos hermanos, Jesús nos advierte y dice: pero esto no es el fin del mundo, queridos hermanos, porque surgirán falsos cristos y falsos profetas que harán grandes señales. Queridos hermanos, pongan atención, porque en estos tiempos nos podemos dar cuenta que hay personas que se van a otra iglesia porque vieron grandes señales de milagros y piensan que porque hay milagros, entonces esa es la iglesia de Dios. Pero nosotros, queridos hermanos, Cristo nos está mostrando que eso no es así. Veamos, dice: porque surgirán falsos cristos y falsos profetas que harán grandes señales y prodigios capaces de engañar, si fuera posible, a los mismos elegidos. Mirad, que os lo he predicho. Así que si os dicen: está en el desierto, no salgáis, está en los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago sale por oriente y brillará hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Vean, queridos hermanos, Cristo está advirtiendo que cuando sucedió, Él lo advirtió como una profecía que iba a pasar, pero advirtió que no hicieran caso, que se escondieran, que no se expusieran. ¿Por qué? Porque esa no era su venida. Eso no era la venida de Él. Entonces, cuando dijeran:
a los cristianos vengan, Cristo viene, entonces ellos van a salir de donde estaban escondidos. Entonces Cristo les advierte que no salgan. ¿Por qué? Porque todavía no es su venida. Veamos en el 28. Dice, donde esté el cadáver, allí se juntarán los buitres. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará más su resplandor, las estrellas caerán del cielo y las fuerzas de los cielos serán sacudidas. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y entonces se golpearán el pecho toda la raza de la tierra y verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria. Aquí sí está hablando, queridos hermanos, de su venida. Cuando esto suceda, que van a caer las estrellas del cielo, se van a conmover los cielos y la tierra, entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre. Entonces sí será la venida del Señor. Pero esto no es un rapto, queridos hermanos, porque lo que estamos tratando ahorita es que vayamos entendiendo que ni es el fin del mundo, ni está hablando de un rapto. Veamos en el 31, dice, Él enviará a sus ángeles con sonora de trompetas y reunirá a los de los cuatro vientos a sus elegidos desde un extremo de los cielos hasta el otro. De la higuera aprende esta parábola. Cuando ya sus ramas estén tiernas y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todo esto, sabed que Él está cerca a las puertas. Queridos hermanos, Jesús está diciendo que cuando el Señor se está acercando, nosotros vamos a tener que ir reconociendo los tiempos para ver cuándo el Señor viene. Pero no sabemos ni el día ni la hora. Por eso el Señor va a decir que no nos dejemos engañar, porque nadie sabe ni el día ni la hora. Veamos en el 34, dice, yo os aseguro que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda. El cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasarán. Mas de aquellos días y la hora, vean, queridos hermanos, aquí está lo que les estoy diciendo en el 36, dice, mas de aquel día y hora nadie sabe nada, ni los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Entonces, veamos, queridos hermanos, dice, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días que precedieron al diluvio, comían, bebían, tomaban mujeres o marido, hasta el día en que entró Noé en el arca. Y no se dieron cuenta hasta que vino el diluvio y los arrastró a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, uno es tomado, el otro dejado. Dos mujeres moliendo en el molino, una es tomada, la otra dejada. Velad pues, porque no sabéis qué día vendrá vuestro Señor. Entiéndelo bien. Si el dueño de casa supiera en qué hora de la noche iba a venir el ladrón, estaría en vela y no permitiría que le robasen su casa. Por eso, también vosotros estad preparados, porque en el momento que no penséis, vendrá el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Veamos, queridos hermanos, aquí, por muy falta de entendimiento que seamos, nos podemos dar cuenta de lo que está diciendo nuestro Señor Jesucristo, que nosotros tenemos que estar en vela, que nosotros tenemos que estar preparados. ¿Por qué? Para que Él no nos encuentre cuando venga como ladrón en la noche, no nos encuentre desaprevenidos. ¿Por qué?
Porque si nosotros supiéramos en qué momento va a venir el ladrón y nos va a asaltar, no los encontraría, queridos hermanos, desaprevenidos, porque supiéramos en qué momento viene. Pero como no sabemos en qué momento viene nuestro Señor Jesucristo, entonces tenemos que estar preparados. Y de esa manera no nos va a encontrar desaprevenidos. Veamos, queridos hermanos, vamos a leer esta parte de la Biblia al estilo hermano que no es católico. Es Apocalipsis 20 del 4 al 10 y dice así: luego vi un trono y se sentaron en ellos y se les dio el poder de juzgar. Vi también las almas de los que fueron decapitados por el testimonio de Jesús y la palabra de Dios, y a todos los que no adoraron a la bestia y a su imagen, y no aceptaron la marca en su frente o en su mano, revivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Los demás muertos no revivieron hasta que se acabaron los 1000 años. Es la primera resurrección. Voy a detenerme ahí en el 5. Queridos hermanos, los que predican acerca del rapto enseñan que los cristianos, como empecé a leer en Tesalonicenses 4, 16, 17, cuando sonó la trompeta, resucitaron los muertos y los cristianos se fueron con Cristo, en el rapto. Entonces ellos allí están diciendo que ellos resucitaron, pero que los demás no van a resucitar hasta que pasen 1000 años. Queridos hermanos, vamos a entender bien esto para que nos demos cuenta que esto no es así. Pero cuando nosotros no entendemos la palabra de Dios, entonces le hacemos decir cosas que no dicen por estar imaginando. Veamos, continuemos en el 6, dice: dichoso y santo el que participa en la primera resurrección. Vean, queridos hermanos, vamos a explicar después esto. Dichosos y santos los que participan en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene poder sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Queridos hermanos, vamos a ir viendo y después se lo voy a explicar. Esto es al estilo personas que predican el rapto. Este no es estilo católico. Veamos. Dice: cuando se terminen los 1000 años, será Satanás soltado de su prisión y saldrá a seducir a las naciones de los 4 extremos de la tierra, a Gog y a Magog, y a reunirlos para la guerra, numerosos como las arenas del mar. Subieron por toda la anchura de la tierra y cercaron el campo de los santos y de la ciudad amada. Pero bajó fuego del cielo y los devoró, y el diablo, su seductor, fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde están también la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Amén. Pues bien, queridos hermanos, aquí están diciendo los hermanos que ellos van a vencer al enemigo, van a reinar por 1000 años y después Satanás será soltado por un corto tiempo. Entonces, después vamos a explicarlo. Primeramente, viene Jesús, los rapta a ellos, se los lleva y reinan ellos por 1000 años. Después de 1000 años, es soltado Satanás y entonces viene a reunir a los suyos para pelear contra ellos y contra Cristo. Pero entonces Cristo y ellos van a vencer y entonces Satanás será echado al infierno. Ahora vamos a verlo, queridos hermanos, de otra manera. Esto es lo que predican los hermanos que no son católicos, lo que predican el rapto. Que esto se refiere a ellos, porque ellos son la iglesia de Dios. Entonces vamos a ver ahora
al estilo católico. Vamos a irnos desde el Apocalipsis 24, 20, desde el 1 al 12. Y vamos a entender por qué nosotros no creemos la forma que estos hermanos predican. Vamos a ver desde el 1, queridos hermanos, vamos a ver. Por eso les decía que si no entendemos la palabra de Dios, le hacemos decir a la palabra de Dios cosas que no dice. Queridos hermanos, hacemos un enredo y entonces no aclaramos lo que es el plan de Dios. Vea, luego vi a un ángel que bajaba del cielo y tenía en sus manos la llave del abismo y una gran cadena. Dominó al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo encadenó por 1000 años. Queridos hermanos, desde ahí empezamos. Cuando Cristo murió en la cruz, Cristo venció al enemigo. Entonces el enemigo fue encadenado. Por eso Cristo decía también que ¿quién puede entrar en la casa del fuerte, despojarlo de sus cosas si no lo ata primero? Entonces Jesús lo ató y es por eso que nosotros ahora, queridos hermanos, por eso cuando nosotros somos bautizados, a nosotros el sacerdote nos unge con el santo crisma, que nos unge como sacerdote santo. Entonces, queridos hermanos, ¿qué quiere decir esto? Que somos ungidos, somos un Cristo. Entonces, aquí, queridos hermanos, vamos a ver cómo es que nosotros estamos en este tiempo, en los 1000 años, estamos reinando con Cristo. Nuestra predicación es que Cristo venció a Satanás en la cruz. Entonces, si Satanás está vencido, nosotros estamos reinando. El Apocalipsis habla de 1000 años, quiere decir un tiempo largo que vamos a reinar y después Satanás va a tomar fuerza, va a ser soltado y va a venir a seducir. Entonces, esto lo vamos a ir explicando, queridos hermanos, vamos a verlo. Dice, lo arrojaron al abismo, lo encerró y le puso encima los sellos, para que no seduzca más a las naciones hasta que se cumplan los 1000 años. Después tiene que ser soltado por un poco de tiempo. Veamos, queridos hermanos. Muchas personas piensan que si Satanás estuviera vencido, estuviera atado, no hubieran asesinatos, no hubiera el mal. Queridos hermanos, quiero que entiendan una cosa. Nosotros, cuando nos bautizamos, pasamos a formar parte del pueblo de Dios, de su reino. Estamos reinando. El enemigo no tiene ningún poder sobre nosotros. Nosotros somos lo que decidimos, ya estando bautizados, si le obedecemos a Cristo o le obedecemos al mal, que esto nos va a unir con el enemigo, porque Él es el padre de toda mentira. Todo lo que no es de Dios, queridos hermanos, es lo contrario a Dios. Entonces, aquel que no hace el bien, entonces está de parte del enemigo. Y en su tiempo, cuando se ha soltado, el enemigo los va a reunir para pelear contra los hijos de Dios, contra el reino de Dios. Entonces veamos, dice en el 4, acuérdate, Apocalipsis 24, y dice, luego vi unos tronos y se sentaron en ellos, y se les dio el poder de juzgar. Vi también las almas de los que fueron decapitados por el testimonio de Jesús y la palabra de Dios, y a todos los que no adoraron a la bestia ni a su imagen, y no aceptaron la marca de su frente, en su frente o en su mano. Revivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Queridos hermanos, un cristiano tiene que obedecer a Cristo. No podemos estar obedeciendo
al enemigo, no podemos estar obedeciendo a los que están de parte del enemigo. Entonces, cuando nosotros nos bautizamos, nosotros pasamos a reinar en el pueblo de Dios, en el reino de Dios. Entonces, por medio del bautismo, nosotros somos liberados del poder de la muerte y la muerte no puede más sobre nosotros, al menos que nosotros mismos nos dejemos dominar aún ya estando en el reino de Dios. ¿Por qué, queridos hermanos? Porque en un reino siempre hay personas buenas y personas malas. Entonces, el día del juicio, aunque seamos cristianos, unos serán condenados y otros serán llevados a la gloria de Dios. Veamos en el 5. Los demás muertos no revivieron hasta que se acabaron los 1000 años. Es la primera resurrección. Dichosos y santos el que participa en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene poder sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Ok, queridos hermanos. Nosotros, cuando morimos, nuestra primera resurrección es en el bautismo. Por eso es que el Apocalipsis dice, dichosos los que resucitaron en la primera resurrección. Esto no tiene que ver nada con el rapto, queridos hermanos, de lo que hablan estos hermanos. Está hablando, lo voy a dejar en el 7 y lo vamos a ir a ver porque a lo mejor no voy a tener mucho tiempo para explicar esto. Vamos a irnos para que veamos a qué se refiere. Después vuelvo aquí. Vamos a volver después al 7. Ok, queridos hermanos. Vamos a irnos a Romanos 6:3 para que veamos a qué se refiere la primera muerte. Dice así, 6:3 al 13 dice, ¿o es que ignoran que cuando fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte? Fuimos pues con él sepultados por el bautismo en la muerte, a fin de que, al igual que Cristo fue resucitado de entre los muertos por medio de la gloria del Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva. Porque si hemos hecho una misma cosa con él por una muerte semejante a la suya, también lo seremos por una resurrección semejante, sabiendo que nuestro hombre viejo fue crucificado con él, al fin que fuera destruido este cuerpo de pecado y cesaremos de ser esclavos del pecado. Pues el que está muerto queda liberado del pecado, y así hemos muerto con Cristo. Creemos que también vivimos con él, sabiendo que Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, ya no muere más, y que la muerte no tiene ya señorío sobre él. Su muerte fue un morir al pecado de una vez para siempre, mas su vida es un vivir para Dios. Así también nosotros, consideraos como muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que obedezcáis a sus apetencias. Ni hagáis ya de vuestros miembros arma de justicia al servicio del pecado, sino más bien ofreceros vosotros mismos a Dios como muertos retornados a la vida, y vuestros miembros como armas de justicia al servicio de Dios. Palabra de Dios. Aquí, queridos hermanos, podemos entender lo que dice la palabra de Dios. Nosotros, así como Cristo murió, así nosotros también morimos y resucitamos. Esa es la primera resurrección. Dichosos, porque al bautizarnos nosotros ya no le pertenecemos al enemigo. Veamos también lo que dice Colosenses 2:11. Dice así: en él también fuiste circuncidado con la circuncisión no quirúrgica, sino mediante el despojo de vuestro cuerpo mortal, por la circuncisión en Cristo, sepultados con él en el bautismo. Con él también habéis resucitado por la fe en la acción de Dios,
que resucitó de entre los muertos, y a vosotros que estaban muertos en vuestros delitos y vuestra carne incircuncisa, os vivificó justamente con él y nos perdonó todos nuestros delitos. Vean, queridos hermanos, y dice, canceló la nota de cargo que había contra nosotros, la de las prescripciones con sus cláusulas desfavorables, y las suprimió clavándolas en la cruz. Y una vez despojados los principados y la potestades, los exhibió públicamente, incorporándolos a su cortejo triunfal. Palabra de Dios. Ven, queridos hermanos, que nosotros ahora veamos. De una vez me voy a ir al Génesis para que veamos la circuncisión y lo que es el bautismo. En Génesis 17, 13 al 14 dice así: deben ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado con tu dinero, de modo que mi alianza esté en vuestra carne como alianza eterna. El incircunciso, el varón, a quien no se le circuncide la carne de su prepucio, ese tal será borrado de entre los suyos por haber violado mi alianza. Palabra de Dios. Queridos hermanos, esto lo vamos a encontrar también, que los que están escritos en el libro de la vida, en el Antiguo Testamento, los que no se circuncidaban quedaban borrados del pueblo. Eso es, de los que estaban escritos en el libro de la vida. Veamos, en el 27, donde íbamos, dice, en Apocalipsis 27, dice, cuando se terminen los 1000 años, será Satanás soltado de su prisión y saldrá a seducir a las naciones de los 4 extremos de la tierra, a Gog y a Magog, y reunirlos para la guerra, numerosos como la arena del mar. Subieron por toda la anchura de la tierra y cercaron el campamento de los santos y de la ciudad amada, pero bajó fuego del cielo y los devoró. Y el diablo, su seductor, fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde están también la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Vamos a parar en el 10. Veamos, queridos hermanos, nosotros en este momento, por el bautismo, sabemos que morimos y resucitamos y estamos reinando en el reinado de Cristo. Cuando el enemigo tome fuerza, porque está tomando fuerza con cada hijo que las madres le ofrecen en sacrificio en los abortos o en muchos pecados, queridos hermanos, entonces el enemigo está tomando fuerza y en su momento va a ser soltado para que venga a seducir a las naciones. Pero nosotros no le pertenecemos al enemigo, nosotros le pertenecemos a Dios. Entonces en su momento el Apocalipsis lo que está diciendo es que el enemigo, por muy numerosos que sean como las arenas del mar, los que están de su parte, él no podrá contra Dios, porque Dios es el Todopoderoso, lo va a arrojar fuego y lo va a devorar. Veamos en el 11, en el 11 dice, luego vi un gran trono blanco y al que estaba sentado sobre él. El cielo y la tierra huyeron de su presencia sin dejar rastro. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie delante del trono. Fueron abiertos unos libros. Vean, queridos hermanos, aquí vamos a entrar lo que es el bautismo y lo que es la circuncisión. En el Antiguo Testamento, por medio de la circuncisión, se inscribían en el libro del pueblo de Dios. Ahora, en el nuevo pueblo de Dios, por medio del bautismo, nosotros nos inscribimos en el libro de la vida. Veamos, dice, y luego se abrió otro libro, que es el de la vida. Es donde les estoy hablando ahorita, que es el bautismo. Y los muertos fueron juzgados según lo escrito en el libro, conforme a sus obras. Vamos a ser juzgados conforme, queridos hermanos, a nuestras obras. Esto no está hablando de ningún rapto, porque vamos a ser juzgados. Eso se llama juicio final. Y el mar devolvió los muertos que guardaba. La muerte y el Hades devolvieron los muertos que guardaban, y cada uno fue juzgado según
sus obras. Palabra de Dios. Entonces, queridos hermanos, veamos, es aquí donde tenemos que entender que nosotros como cristianos hemos resucitado. Somos el hombre nuevo, que ya no nos podemos dejar seducir de los del mundo. Nosotros no tenemos que vivir como el mundo, tenemos que vivir como nuevos hombres, como cristianos. Veamos Apocalipsis 5, voy a dar una pasadita rápido nomás para que veamos el reino de Dios. 5:9 dice, y cantan un cántico nuevo diciendo, eres digno de tomar el libro y abrir sus sellos, porque fuiste degollado y compraste para Dios con tu sangre hombres de toda raza, lengua, pueblo y nación, y has hecho de ellos para nuestro Dios un reino de sacerdotes y reinan sobre la tierra. Vean, queridos hermanos, para que lo veas, está Apocalipsis 5, 9, 10. Somos un reino de sacerdotes y estamos reinando sobre la tierra. También veamos Apocalipsis 1:6. Apocalipsis 1:6 dice así. Y ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes para su Dios y Padre. A él la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Mirad, viene acompañado de nubes. Todo ojo le verá, hasta los que le traspasaron, y por él harán duelo todas las razas de la tierra. Sí, amén. Aquí, queridos hermanos, nos podemos dar cuenta que esto es cuando vienen las nubes, todo ojo le verá, aún los que lo mataron, lo verán también y harán duelo por él. Entonces, esto no es un rapto, esto no es algo que nadie lo va a ver, esto es algo que todos lo veremos. Entonces, vamos a ver en 1 Corintios, ya para terminar el tema, 1 Corintios 15, 35 en adelante al 54, dice así. Dice, pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Cómo? ¿Con qué cuerpo vuelven a la vida? Necios, lo que tú siembras no revive ni muere, sino muere. Y lo que tú siembras no es el cuerpo que va a brotar, sino un simple grano de trigo, por ejemplo, o de alguna otra planta. Y Dios le da un cuerpo a su voluntad, a cada semilla un cuerpo peculiar. No toda carne es igual, sino que una es la carne de los hombres, otra la de los animales, otra la de las aves, otra la de los peces. Hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero uno es el resplandor de los cuerpos celestiales y el otro el de los cuerpos terrenales. Uno es el resplandor del sol, otro el de la luna, otro el de las estrellas, y una estrella difiere de la otra en resplandor. Así también en la resurrección de los muertos, se siembra un cuerpo, resucita, si también en la resurrección de los muertos se siembra corrupción, resucita incorrupción. Se siembra vileza, resucita gloria. Se siembra debilidad, resucita fortaleza. Se siembra un cuerpo natural, resucitará un cuerpo espiritual. Pues si hay un cuerpo natural, hay también un cuerpo espiritual. En efecto, así como dice la Escritura, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente. El último Adán, espíritu que da vida. Mas no es lo espiritual lo que primero aparece, sino lo natural, luego lo espiritual. El primer hombre salió de la tierra, es terreno, el segundo viene del cielo. Como el hombre terreno, así son los hombres terrenos, como el celeste, así serán los celestes. Y del mismo modo que hemos llevado la imagen del hombre terreno, llevaremos también la imagen del celeste. Os digo esto, hermanos, la carne y la sangre no pueden heredar el reino de los cielos, ni la corrupción heredará la incorrupción. Mirad,
os revelo un misterio, no moriremos todos, mas todos seremos transformados. En un instante, en un pestañear de ojos, al toque de la trompeta final. Pues sonará la trompeta, los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. En efecto, es necesario que este ser corruptible se revista de incorruptibilidad y que este ser mortal se revista de inmortalidad. Y cuando este ser corruptible se revista de incorruptibilidad y este ser mortal se revista de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. La muerte ha sido devorada en victoria. Palabra de Dios. Pues bien, queridos hermanos, espero que este tema les haya ayudado para que puedan entender que esto del rapto no es bíblico. Pues yo, queridos hermanos, les pido que siempre oren por este servidor para que el Señor lo guíe y pueda llevar, queridos hermanos, su mensaje a todos lugares. Pues bien, queridos hermanos, yo también pediré por ustedes para que el Señor les dé mucha ciencia y sabiduría y puedan entender su palabra y puedan dejarse guiar, que es tan hermoso conocer su palabra y no asustarnos por esos hermanos que andan predicando cosas que no están en la Biblia. Pues bien, queridos hermanos, Dios me los bendiga.